Santo, santo, santo es Jehová, digno de toda honra y honor. Cielo y tierra te adorarán y cantarán su amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria a Jesús. De reyes el Rey, gloria al Santo Consolador, eternamente. Amén. Ha llegado el momento de la lectura bíblica que va a ser predicada por el hermano José Argudo. Esto está en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 22 al 42. La palabra de Dios dice: Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque David dice de él: veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oremos, hermanos. Padre amado, Señor, cuán maravillosa es tu palabra, Señor.
cuántas enseñanzas nos deja y cuánta significación espiritual representa para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que abras el corazón de esta comunidad para que podamos entender tu palabra, Señor, y usa al hermano José Argudo para la prédica de hoy, Señor, que seas tú hablando a través de él. Bendícelo, protégelo y guárdalo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Y los vuelvo a saludar en esta mañana. Y luego de escuchar el texto leído, pienso que solamente con escuchar ese texto ya estamos predicados en esta mañana. Porque este texto de Pedro se constituye en el primer sermón evangelístico de la iglesia cristiana. Recuerden que hace 2 semanas estudiábamos y veíamos el día de Pentecostés, día en que el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y apóstoles reunidos en el aposento alto. Y hubo un viento muy fuerte, un ruido como de viento que se oyó por todo el sector donde estaban ubicados. Y aparte de eso, unas lenguas como de fuego que descendieron sobre la cabeza de todos ellos. Era la evidencia del derramamiento del Espíritu Santo en ese día, del cumplimiento de muchas promesas, del cumplimiento de muchísimas profecías como las que nuestro hermano Lenin mencionaba la semana pasada, expresadas en el libro de Joel. La misma promesa del Señor Jesucristo cuando en Hechos 1:8 les manifiesta a los apóstoles: recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Todo eso era el cumplimiento de promesas y de profecías, lo expresado en ese día. Pero seguidamente la multitud se asombra y empiezan a criticar a los apóstoles, argumentando que estaban ebrios. Y dice la palabra de Dios que se levanta Pedro y los apóstoles y les manifiesta: no estamos ebrios. Y explica y hace referencia a esa profecía de Joel. Pero, mis hermanos, en ese momento Pedro pudo haberse quedado quieto y callado. Ya había dicho que era la profecía de Joel. Ya había explicado por qué estaban hablando en lenguas extrañas, en idiomas extraños, desconocidos para ellos. Ya explicó. Y Pedro pudo quedarse callado. Y ya, pero no. El Espíritu Santo de Dios, que le había llenado de poder a Pedro, le lleva a predicar el Evangelio, porque eso es lo que nos envió a hacer el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo les había dicho: sed testigos de mí y predicad el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y por todos los rincones de la tierra. Y ese Espíritu Santo de Dios que le llenó a Pedro en esa mañana, le motiva a predicarles a 3,000 y más personas que estaban en ese momento festejando las fiestas de Pentecostés, la fiesta de las semanas, como lo veíamos hace 2 semanas. Y Pedro se levanta de una manera tan llena del Espíritu, y en el verso 22 les dice: varones israelitas, oíd estas palabras, oíd, óiganme lo que les voy a decir. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Jesucristo era un varón aprobado por Dios, y lo testificaban las maravillas, las señales y prodigios que él había hecho, que había realizado en medio de todos ustedes. Eso les dice Pedro. A ustedes les constó las maravillas, prodigios y señales que hizo el Señor Jesucristo. Maravillas como resucitar muertos,
como sanar enfermos, como devolver la vista a los ciegos, prodigios, convertir el agua en vino, dar de comer a 5,000 personas con apenas 5 panes y 2 peces. Esos prodigios, dice el Señor Jesucristo, y ustedes lo vieron, le dice a los judíos Pedro. Le vieron caminar sobre las aguas, le vieron con su sola palabra detener la tormenta. Eso les dice el Señor, eso les dice Pedro a los judíos. Fue un varón aprobado por Dios. Y luego continúa la predicación del Evangelio por parte de Pedro y les dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pedro les dice: el Señor lo sabía. El determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, esto no era casualidad, esto el Señor ya lo sabía. Era parte del plan de salvación para todos nosotros, y que en ese momento les hacía notar a los judíos. El Señor, desde el mismo momento, en su amor, desde el mismo momento en que Adán y Eva cayeron en el paraíso, lo decíamos hace 15 días, Él ya sabía que nosotros íbamos a pecar. Y Romanos nos dice claramente que todos, por haber pecado, estamos apartados de la gloria de Dios. Eso nos dice Romanos 3:23. Todos hemos pecado. Y por esa razón tenía que Pedro confrontarles a los judíos. Dios había planificado todo esto desde la eternidad. Y a ese hombre, ustedes, judíos, y digo, el Señor nos está hablando esta mañana también a nosotros, porque Él murió por los pecados de todos. No solamente porque los judíos no le reconocieron como Dios y Señor, sino también porque Él tenía que morir para que todos los que estamos aquí reunidos seamos salvos. Por eso murió el Señor Jesús. Y les dice a los judíos: a ese hombre aprobado por Dios, ustedes lo prendieron y lo mataron en manos de inicuos. Los judíos no lo mataron, los judíos le entregaron a los romanos y los romanos le crucificaron en una de las muertes más horrorosas que se pueden contemplar. Si los judíos lo hubieran matado, le hubieran apedreado, porque esa era la forma de matar de los judíos, pero fueron los romanos en la cruz. Forma de morir que tenían para los traidores, para los sediciosos. Una forma de morir tan cruel que en la misma palabra de Dios se señala: era maldita. Malditos los que fueren colgados de una cruz, dice la palabra de Dios. Pero no se queda ahí Pedro. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y a mí me maravilla esto porque recuerden que Pedro, 60 días antes de eso, le negó 3 veces al Señor Jesús. Cuando una sierva, cuando una empleada, alguien le reconoce al Señor Jesús, a Pedro, perdón, y le dice: tú eras parte de ellos, tú estabas con ellos. Y él le dice: no, yo no soy parte de ellos. 3 veces lo niega y se esconde. Ese mismo Pedro que 60 días antes lo negó, ahora les estaba confrontando a 3,000 y más judíos que estaban presentes y les estaba acusando de que ellos le mataron al Hijo de Dios. Qué poderosa que es la palabra de Dios. Qué poderoso que es el Espíritu Santo cuando nosotros le permitimos que Él nos llene y que nos use. Y les dice: y ustedes lo vieron y nosotros lo vimos resucitar. Pero no solo eso, sino que esto estaba profetizado, esto estaba escrito. Y se va al Salmo 16, en el verso 25. Y dice: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra.
otra maravilla de la palabra del Señor. David, el salmista, escribía este salmo 1000 años antes de que esto pasara. 3000 años desde ahora para atrás. Y él no estaba escribiendo de él. Él, sin saberlo, estaba escribiendo del Mesías prometido que iba a venir. Y dice: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. Palabras del Padre. No seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque hay palabras de Jesús otra vez. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Señor Jesucristo descendió al Hades, pero no se quedó en el lugar de los muertos. No podía quedarse el Señor Jesucristo en el lugar de los muertos. El Señor que nos dio la vida, que es el camino, la verdad y la vida, Él no podía quedarse ahí. El mismo Verbo que fue hecho carne no podía quedarse ahí. Jamás se podía quedar ahí. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, aquí les ratifica lo que estoy diciendo, David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Era evidente que el sepulcro estaba ahí en Jerusalén. En el libro de Reyes dice que la tumba de David está en la ciudad de David. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos, les termina diciendo Pedro. A ese Jesús Dios lo resucitó y todos lo vimos, pero también la profecía lo señala. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, esto que vieron, las lenguas como de fuego, ese viento recio, era el cumplimiento de la promesa del Señor de enviarnos el Espíritu Santo. Y sigue Pedro. En términos coloquiales, Pedro estaba embalado con el poder del Espíritu Santo. Se volvió un experto bíblico y recordaba y reflexionaba sobre este tema. Es otra de las maravillas de la palabra de Dios. A veces nosotros la leemos, la estudiamos, no la escudriñamos de la forma como lo deberíamos hacer. Y muchas veces decimos no la entendemos y nos preocupamos. ¿Qué pasa? No la entiendo. No se preocupe. Si no la entiende, anote, tome notas, prepare un cuaderno, ahí vaya anotando sus inquietudes y llévelas al manantial. En el manantial les vamos a resolver esas preguntas. Y si no tiene un manantial, pues empiece a congregarse en uno. Y si no lo quiere hacer, busque un hermano que conozca de la palabra de Dios y él le va a explicar. Pero más maravilloso aún, si usted estudia la palabra de Dios, esa palabra de Dios va a entrar por sus oídos, va a entrar por su mente, va a descender a su corazón y va a quedar ahí, guardada, quieta, pausada. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Espíritu Santo de Dios considere que es necesario salir de sus labios, como lo hizo con Pedro. Pedro había recibido muchísimas enseñanzas de Jesús. 60 días antes lo negó, lleno de miedo. 60 días después recibe el Espíritu Santo y se vuelve un experto bíblico. Todos los salmos se le venían a la mente. Y aquí es cuando pronuncia otro salmo, el Salmo 110:1. Dijo el Señor a mi Señor. Y aquí viene la escudriñada de la palabra. Dijo el Señor, ese Señor primero es Jehová. Dijo Jehová a mi Señor. Ese segundo Señor es Adonai. Dijo Jehová a Jesús: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado
de tus pies. Qué bendición, qué maravilla. Y de esa manera cierra Pedro diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros no creísteis, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. A ese Señor a quien crucificamos con nuestros pecados, Dios le hizo Señor y Cristo. El silencio incomoda, ¿no? Me imagino, eso no dice la palabra de Dios. Me imagino que después que Pedro les dice: a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Dios y Señor, me imagino que hubo un silencio sepulcral. 3,000 personas confrontadas por la palabra poderosa del Evangelio. Se callaron. Alguien reacciona y le dice el texto: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ya no les dicen despectivamente, como les decían antes despectivamente a los apóstoles: Galileos, pescadores, ignorantes, sacrílegos. Ahora les dicen: varones galileos, ¿qué haremos? Siempre escudriñando la palabra de Dios, cuando escuchamos que la palabra de Dios dice que se compungieron de corazón, significa que sintieron mucho dolor en el corazón. La palabra griega dice, significa compungieron, traspasar, punzar agudamente con emoción dolorosa que penetra en el corazón como aguijón. Apenas escuché esta explicación, se me vino mi verso favorito, mi hermano Lenin. ¿Cuál es ese verso que siempre repito? Que está en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos y penetra hasta el alma, hasta los tuétanos de los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra de Dios, expresada por los labios de Pedro, compungieron el corazón de los oyentes, de los judíos. Y pensaba, siempre vinculando las palabras de Dios, la palabra de Dios nunca regresa vacía. Así lo dice Isaías. Pero Pedro les dice, ante la pregunta de ¿qué haremos?, les dice: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícense para perdón de pecados. Y aquí no tenemos que confundirnos, aun cuando mi hermano Lenin ya lo aclaró la semana pasada. El bautismo no es para arrepentimiento, el bautismo no es para salvación. El bautismo es una evidencia exterior de una transformación interior. El bautismo es un paso de fe. Si usted ya fue transformado, si ya fue regenerado por la bendita palabra de Dios, si usted ya aceptó al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, Señor y Salvador en sus vidas, la reacción automática, natural, inmediata debe ser obedecer la palabra de Dios y bautizarse. No cabe en alguien que dice haber sido regenerado decir que ha recibido al Señor Jesucristo, que ya no vive él, sino que Cristo vive en él, y no dar este paso de fe, de obediencia. Testificar ante Dios, testificar ante la congregación que Jesucristo vive en mi corazón y por eso bajo a las aguas bautismales. Soy inmerso en el agua,
nazco de nuevo como una nueva criatura. Ese es el bautismo. ¿Recuerdan ustedes el primer amor? ¿Qué pasa en el primer amor? Cuando uno le recibe al Señor Jesucristo, uno está feliz, contento, quiere predicar a todo el mundo, quiere hablar a todo el mundo del Señor, de contar la experiencia maravillosa que recibimos, que pasamos. Eso queremos hacer en el primer amor. No me voy a mover, Paulito. En el momento que me muevo se pone nervioso Paulito porque salgo de la cámara. Cuando uno le recibe al Señor Jesucristo, lo primero que tiene que o quiere hacer es testificarlo. Y la mejor forma de testificar, de comenzar su testimonio, es obedeciendo la palabra de Dios y bautizándose. Esto es definitivo. Es tan definitivo, mis hermanos, que me voy a tomar el atrevimiento de decir algo que tal vez no les guste. Si usted dice haber recibido al Señor Jesucristo y no se ha bautizado aún, permítame dudar de su conversión. No es lógico, espiritualmente hablando, que alguien diga que ha recibido al Señor, que el Señor vive en usted y que no se haya bautizado. Por otro lado, el arrepentimiento. Arrepiéntanse y bautícense. ¿Qué significa arrepentirse? No estamos refiriendo a dolerse. Ay, qué pena. El pastor Aldo Fontau dijo algo hablando del arrepentimiento. Él dijo que arrepentirse es hacer esto. ¿No? Hizo algo y usted luego se arrepiente y hace esto. Se arrepiente de lo que hizo. Eso no es suficiente. Ese arrepentimiento implica que usted simplemente está en desacuerdo con lo que hizo. Pero el arrepentimiento verdadero implica no volver a hacer aquello de lo cual se arrepintió. Es como que el día de hoy alguien decide venir acá a la iglesia a recibir la palabra del Señor, a alabarle al Señor. Qué hermosa alabanza, hermana Jenny. Hermanos, qué linda alabanza. Cuando me tuve que sentar ahí un poquito, se me bajó la presión. Casi se me escapan las lágrimas porque escuchar esa canción de amarte solo a ti, Señor, es maravillosa canción. Perdón la salida del tema. Pero si estamos viniendo aquí al templo y sabemos que vengo por la 10 de agosto y tengo que meterme por las Naciones Unidas para luego virar, pero no viro por las Naciones Unidas. Me voy largo por la 10 de agosto hacia el sur y llego a la primera calle donde puedo regresar y no, continúo. Y luego llego a la siguiente esquina y sigo. Y llego hasta la Patria y sigo recto. Eso es absurdo, ¿no es cierto? No tiene sentido. Arrepentirse significa, me pasé de las Naciones Unidas y en la primera ocasión que tenga, viro a la derecha, doy la vuelta y vengo para acá. Debe haber un cambio de actitud, un cambio radical de actitud. Si antes hacíamos algo, ya no lo vamos a hacer, nunca más. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y de ese arrepentimiento les está hablando Pedro a los judíos. Arrepiéntanse, bautícense, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué pasará? Recibiréis el don del Espíritu Santo de Dios. ¿Tenemos algo de qué arrepentirnos nosotros? No, yo no tengo nada que arrepentirme, yo soy bueno, yo soy buen hijo, soy buen esposo, soy una maravilla, buen nieto, buen todo. Alto, moreno, buen mozo, lindo tipo de varón. ¿No? Nosotros, la palabra de Dios nos dice en Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos estábamos muertos en delitos y pecados, y gracias al sacrificio voluntario de Jesús en la cruz, estamos ahora vivos y tenemos vida eterna.
Y luego sigue en el verso 40, y entre otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Es como que nos estuvieran hablando ahora. La generación actual no puede ser más perversa. Y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El poder del evangelio expresado a través de los labios de Pedro se hacía presente. ¿Se dan cuenta? 3,000 personas convertidas con ese sermón de Pedro, gracias al poder del Espíritu Santo. Lo reitero, la palabra de Dios jamás vuelve vacía. Y finalmente dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia del Señor Jesucristo comenzaba en ese día. Comenzó con 3,012 miembros, no, ¿con cuántos? Con 3,120 miembros. Los 120 que estaban y los 3,000 que fueron convertidos. A partir de ese momento se estructura, se forma la iglesia del Señor. Y como dice Pedro, como piedras vivas somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y esa iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Esa iglesia perseveraba en la comunión unos con otros, sin dejar de congregarse. Esa iglesia perseveraba en el partimiento del pan. Esa iglesia perseveraba en las oraciones, tal cual dice Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El mensaje podría extenderse muchísimo, mis hermanos, pero no se trata de un estudio bíblico. Sin embargo, pienso que lo principal ha sido expresado. Permítanme resumirlo. Pedro y los discípulos estuvieron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da dones, nos promete. Esos dones van a brillar en nosotros cada vez que deseemos en nuestro corazón ser testigos de Él. Los dones se van a manifestar de manera natural y automática. Esa palabra de Dios que usted estudió, que aprendió y que se le guardó en el corazón, se va a manifestar con la ayuda del Espíritu Santo y usted va a saber qué decir a ese hermano que necesita de una palabra de aliento, de una palabra de amor, de una palabra de estímulo. Ahora, haciendo un paréntesis, no nos engañemos. El evangelio muchas veces no es muy amigable. El evangelio tiene que confrontar. El evangelio necesita que el pecador sea confrontado. ¿Para qué? Para que ese evangelio, ese espíritu le lleve al arrepentimiento a la persona. No cabría decirle a una persona, desde mi perspectiva experimental, no cabría decirle: Dios te ama, Dios tiene un regalo maravilloso para ti, Dios tiene un plan precioso para ti. A ver, repite conmigo esta oración. Ya, listo, eres salvo. No, así no es la conversión. La conversión tiene que haber a través de un verdadero arrepentimiento, de un verdadero revisar nuestra vida, nuestro comportamiento, y si he sido obediente a la palabra de Dios. Y permitirle a ese Espíritu Santo que tome control absoluto de nuestra vida y nos vaya puliendo y eliminando todos los defectos que yo tengo en mi vida. Y no por mí, porque si soy ebrio, pues vaya a Alcohólicos Anónimos y ahí le curarán. No necesita el Espíritu Santo para curarse del alcoholismo. El Espíritu Santo no está para curar su alcoholismo, perdonen el ejemplo. El Espíritu Santo está para llevarle hacia el Señor Jesucristo, para glorificarle a Él. Y si es que el Espíritu Santo, a través de ese llevarle a usted al Evangelio, al Señor, le cambia, pues gloria a Dios. El cambio, la regeneración va a ser consecuencia de su entrega absoluta al Señor Jesucristo
y de la obra del Espíritu Santo en usted para glorificarle al Señor Jesucristo, al Padre. Para eso es. Y es interesante cuando hablamos de la palabra de Dios, mirar lo que dice Efesios 5, 18 en adelante. Como tengo un tiempo, me voy a tomar ese tiempo. Efesios 5, 18. No os embriaguéis en vino o con vino, con lo cual hay disolución. Y miren lo que dice el texto. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el efecto del Espíritu Santo, es el efecto de ser llenos del Espíritu Santo. Si antes tenía un vocabulario soez, ahora ya no lo tengo. Si antes hablaba sin prudencia, ahora ya no hablo sin prudencia. Si antes me comportaba inadecuadamente, ahora ya no me comporto inadecuadamente. Es la obra del Espíritu Santo en mí. Pero saltémonos ahora a Colosenses 3:16. Reitero, Efesios 5:18 dice, sed llenos del Espíritu Santo. Colosenses 3:16 en cambio nos dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. En Efesios, sed llenos del Espíritu Santo para que sus vidas sean cambiadas. En Colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes para el mismo efecto. Es una combinación de las dos cosas, palabra de Dios y Espíritu Santo de Dios. Las dos cosas en conjunto permiten que nosotros podamos ser transformados, permitan que nosotros podamos ser regenerados y permite que nosotros podamos crecer en el Espíritu Santo hasta llegar a la estatura del Señor Jesucristo que Él exige, que Él pide para cuando nos encontremos con Él en las nubes el día del arrebatamiento. Amén. La segunda conclusión, el Evangelio debe expresarse tal y como está escrito. Lo dije de alguna manera ya al principio. Y ahora, el apóstol Pedro confrontó a los judíos reunidos en el sitio. Todo era plan de Dios, lo dijimos. Pero todo lo que origina esto, mis hermanos, es nuestro pecado. De ahí que debemos arrepentirnos. Y por eso, reitero, Pedro confrontó a los judíos, los responsabiliza de la muerte de Jesús, los acusa de no haber creído en Él y por tal razón lo entregaron a una muerte de cruz. El Evangelio tiene que ser predicado frontal y tajantemente. Romanos 3:23. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Romanos 5:8. Cristo murió en lugar de nosotros. Cristo resucitó, está sentado a la derecha del Padre. Y Romanos 10:9. Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo. Por eso Pedro les habló con esa seguridad y poder a los judíos. Y la tercera parte de este mensaje se ubica en el verso 42. Debemos mantener el modelo de iglesia que el Señor nos enseñó. Si ustedes revisan el editorial de este día, no es un editorial escrito por mí, es el pastor Roberto quien debía predicar hoy, pero lastimosamente no pudo estar porque se retrasó su vuelo. Él debe estar acá ya, pero seguramente llegó ayer a la madrugada, a la noche. Y en ese mensaje el pastor Roberto hace hincapié en este artículo 42. Debemos mantener ese modelo de iglesia que el Señor nos enseñó. ¿Cuál es ese modelo de iglesia?
perseverar en la doctrina de los apóstoles. Por eso es fundamental que se congreguen en manantiales, porque ahí enseñamos la palabra de Dios. Ahí es el lugar para que usted pueda hacer consultas. Lo decía Alvarito, uno de los sitios donde más aprendemos es en el manantial, porque ahí tiene libertad para preguntar, tenemos tiempo para explicar, tenemos tiempo para escudriñar la palabra de Dios, tenemos tiempo para aclarar la sana doctrina. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos habrán falsos maestros. Cuando el mundo está lleno de falsas doctrinas, de falsos maestros, es cuando más necesitamos estar afincados en la palabra verdadera de Dios, aquella que está aquí en las Sagradas Escrituras. Tenemos que perseverar en la comunión unos con otros. Eso significa sin dejar de congregarse. Alvarito lo notaba al principio. Estábamos tan pocos al principio y decía, probablemente les cogió el tráfico, ¿no? Me alegro ahora de verles a todos ustedes acá, porque son obedientes al Señor. El Señor dice, ¿me amáis? Obedeced mis mandamientos. Tenemos que perseverar en el partimiento del pan. Si el pastor hubiera estado acá, hoy hubiéramos tenido Santa Cena. El próximo domingo lo tendremos, no falten. Seremos obedientes a la palabra de Dios, compartiendo el pan y el vino, recordando el sacrificio inmenso del Señor Jesucristo por nosotros. Y finalmente, tenemos que perseverar en la oración. Tenemos que orar los unos por los otros. Recuerden que la oración es la forma como nosotros nos comunicamos con Dios, cómo podemos expresarle lo que sentimos, lo que queremos reclamarle inclusive. Él es nuestro Padre, Él nos va a escuchar en la oración. Les pido, mis hermanos, ponerse en pie y acompañarme en una oración. Bendito Padre y Señor, te alabamos, Señor, nuevamente en este día y te damos gracias, Padre, por tu bendita palabra que ha sido expuesta. Gracias por enseñarnos, Señor, cómo inició tu iglesia hace 2000 años. Gracias por enseñarnos cómo es de efectivo el poder del Espíritu Santo si nosotros entregamos toda nuestra vida a ti, Señor. Te pedimos, mi Dios, que ese Espíritu Santo de Dios llene nuestro ser. Que ese Espíritu Santo de Dios, Señor, llene esta iglesia, llene tu cuerpo, Señor, el de Cristo. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos ser pámpanos de ti, la vid verdadera, y que a través de estar unidos firmemente a ti, Señor, podamos dar fruto y podamos cumplir la gran comisión, cumplir tu mandamiento, Señor, ser testigos de ti en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todo lugar de la tierra. Permite, Señor, que tu iglesia se fortalezca en el Espíritu, Señor. Háblales a cada uno de mis hermanos como tú me hablaste a mí con este mensaje. Que esa palabra, Señor, que entró por sus oídos, descienda a su corazón y se transforme en hechos, Señor, en acciones que solamente el Espíritu Santo puede provocar. Bendícenos, Señor, en esta semana. Permítenos, Señor, ser luz y sal en este mundo tan necesitado de ti. Que como dice tu palabra, Señor, si te conocemos, si conocemos el Evangelio, en la confianza de que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros, Padre, que no nos quedemos bajo el Talmud, sino que nos pongamos sobre el Talmud, Señor, para iluminar a todos aquellos que necesitan de ti, Señor. Gracias por tu palabra, esa palabra maravillosa que redarguye, que confronta. Gracias a ese Espíritu Santo de Dios que tú enviaste, Señor, hace 2000 años. Ese Espíritu Santo que nos da a entender, Señor, que nos hace comprender, que nos confronta ante el pecado, ante la justicia y ante el juicio, Señor. Bendícenos en esta semana. Te
Te lo rogamos, Padre del cielo, en el nombre precioso y maravilloso de nuestro amado y buen Señor Jesús. Amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor, Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo
siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones a